En un pequeño pueblo al norte de Italia, rodeado de montañas cubiertas de nieve, la vida se movía con la calma propia de un lugar donde todos se conocen. El invierno había llegado temprano, y con él, los preparativos para la gran feria navideña en la plaza central. Entre los habitantes destacaba una familia singular, Livia, una madre soltera que trabajaba incansablemente en su pastelería, y su hijo Pietro, un niño de 8 años con una imaginación desbordante. Desde que tenía uso de razón, Pietro había escuchado historias sobre la magia de la Navidad. Pero este año era diferente. Cada noche, mientras las luces parpadeaban en el árbol del salón, la veía a ella, con la mirada perdida, una taza de té entre las manos. La sonrisa que solía iluminar su rostro ahora aparecía solo en contadas ocasiones, como si algo más pesado ocupase sus pensamientos. ¿Crees que todavía exista la magia?, preguntó Pietro una noche, rompiendo el silencio. Livia lo miró con sorpresa, dejando la taza sobre la mesa. No esperaba esa pregunta, al menos no de él. Claro que sí, respondió, aunque su voz no sonó tan convencida como habría querido. Pietro no dijo nada más. Subió las escaleras hasta su habitación, donde había estado escribiendo en secreto una carta. No era una carta común, al menos no como las que otros niños mandaban a Papá Noel pidiendo juguetes. Él tenía un deseo más grande, uno que no cabía en una lista. Querido Santa, comenzaba la misiva, este año no quiero un tren eléctrico ni un balón de fútbol. Mi único deseo es que mamá encuentre a alguien que la haga sonreír como antes. El niño dobló cuidadosamente la carta y la guardó bajo su almohada. No sabía cómo, pero estaba decidido a que aquella petición llegara a su destino. La nieve continuaba cayendo al día siguiente mientras el pueblo se preparaba para la inauguración de la feria. Los vendedores colocaban sus puestos, las luces adornaban cada esquina, y el aroma a castañas asadas y vino caliente llenaba el aire. Pietro acompañaba a su madre, ayudándola a montar un pequeño puesto de dulces. Los dos trabajaban en silencio, pero él no podía evitar mirar de reojo a su madre, esperando captar algún atisbo de felicidad. ¿Sabes?, dijo de repente. Deberías tomarte un descanso. Todos dicen que tus tartas son las mejores, pero también dicen que trabajas demasiado. Livia rió suavemente, y por un instante, aquella risa cálida y familiar llenó el ambiente. ¿Y quién más va a hacerlo? Tú aún eres muy pequeño para manejar la pastelería. Pietro no insistió. Sabía que convencerla no sería fácil, pero algo dentro de él le decía que esta Navidad sería distinta. Esa noche, después de cenar, mientras los últimos preparativos para la feria se llevaban a cabo, decidió enviar su carta de una forma especial. Colocó el sobre dentro de un globo rojo, salió al balcón, y lo soltó. Lo observó ascender lentamente, perdiéndose entre las nubes. El frío mordía su piel, pero no se movió hasta que el globo desapareció por completo. Cerró los ojos y susurró para sí mismo. Espero que llegues a tiempo. Al día siguiente, la feria abrió con el bullicio habitual. La música, las risas de los niños y las conversaciones animadas llenaban el lugar. Sin embargo, nadie notó a un hombre alto y de semblante sereno que caminaba por la plaza, observando cada puesto con curiosidad. Llevaba una bufanda gris y un abrigo largo. Al llegar frente al puesto de Livia, se detuvo. ¿Este es el famoso panetone del que todos hablan?, preguntó, mirando los dulces con una sonrisa. Ella levantó la vista y, por un instante, sus ojos se cruzaron. Algo en su voz, en su manera de hablar, le resultaba extrañamente familiar. No supo qué responder de inmediato. Es el mejor del valle, dijo finalmente Pietro desde el otro lado del puesto, con la misma seguridad que solía usar para contar sus historias. El hombre sonrió y compró un par de piezas. Antes de marcharse, se giró una vez más hacia ellos. Volveré. Me gustaría probar más. Pietro lo observó mientras se alejaba entre la multitud, y una chispa de emoción brilló en sus ojos. Esa noche, mientras Livia apagaba las luces del puesto, no pudo evitar pensar en aquel extraño visitante. Había algo en su mirada que le resultaba inquietante, pero reconfortante a la vez. Sin saberlo, Pietro también pensaba en él. Algo dentro de él le decía que su deseo estaba comenzando a cumplirse. Si te está gustando esta historia,
No olvides suscribirte para ser el primero en ver nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo, continuemos. La feria navideña seguía su curso, con el pueblo más animado que nunca. Pietro se paseaba entre los puestos, con una mezcla de curiosidad y expectativa. Aunque el clima era gélido, su entusiasmo por lo que podría suceder mantenía su ánimo cálido. Mientras observaba, pensaba en aquel hombre que había aparecido la noche anterior. ¿Sería casualidad o, quizás, el comienzo de algo más? Por otro lado, Lidia seguía inmersa en su rutina. La feria no daba tregua, y el negocio iba mejor que nunca. Cada día, el puesto se llenaba de clientes buscando sus tartas y panetones, pero ella no podía ignorar la sensación de que algo estaba por cambiar. Había un aire distinto en el ambiente, como si la nieve que caía trajera consigo algo más que el frío habitual. Esa tarde, mientras reorganizaba los dulces, aquel hombre volvió a aparecer. Su figura destacaba entre la multitud. Se acercó al puesto con una sonrisa tranquila. Dije que volvería, ¿no? Comentó mientras inspeccionaba los dulces con detenimiento. Lidia asintió con una leve sonrisa. Había algo reconfortante en su presencia, aunque no podía explicar qué era exactamente. Pietro, observando desde un rincón, sentía que aquel extraño visitante no estaba allí por simple coincidencia. Había algo más, algo que solo él parecía notar. ¿De dónde viene?, preguntó el niño, con la naturalidad de quien no teme la curiosidad. El hombre lo miró, como si aquella pregunta lo hubiese tomado por sorpresa. De un lugar no muy lejos de aquí, respondió. Pero vine al pueblo buscando algo especial. Lidia, intrigada, levantó la vista. No pudo evitar preguntar. ¿Y lo ha encontrado? El hombre hizo una pausa antes de responder, como si evaluara sus palabras cuidadosamente. Tal vez, dijo, dejando un aire de misterio en su respuesta. A veces, lo que uno busca aparece cuando menos lo espera. Con eso, se despidió, llevándose consigo algunos dulces más. Pietro lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre la multitud, su mente trabajando en lo que acababa de escuchar. Había algo en sus palabras que resonaba con fuerza en su interior. Más tarde, esa noche, mientras los copos de nieve se acumulaban en los tejados, Pietro se sentó junto al fuego con su madre. El silencio entre ellos era cómodo, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Pensaba en su carta, en el globo que había soltado, y en cómo parecía que todo estaba comenzando a alinearse. Lidia, por su parte, se sumergía en sus propios pensamientos. Había algo en aquel hombre, algo que despertaba en ella una curiosidad que hacía tiempo no sentía. Pero era una mujer práctica, y sabía que no podía dejarse llevar por simples intuiciones. Aún así, no podía negar que aquel encuentro había dejado una impresión en ella. Al día siguiente, Pietro decidió explorar más sobre su nuevo conocido. Se dirigió al centro del pueblo, buscando entre los puestos y preguntando discretamente. Sin embargo, parecía que nadie sabía mucho de él. Algunos mencionaban haberlo visto, pero nadie sabía su nombre ni de dónde venía. La única pista que logró obtener fue de un anciano que vendía figuras de madera. Ese hombre, murmuró mientras tallaba una pequeña figura. No es de aquí, pero lleva la Navidad en el corazón. Lo vi dejando un paquete frente a la iglesia anoche, como si estuviera entregando un regalo a alguien especial. Intrigado, Pietro decidió investigar por su cuenta. Esa noche, esperó a que su madre se durmiera y salió con cuidado de la casa. El frío era intenso, pero su determinación lo mantenía firme. Caminó hasta la iglesia, donde encontró un pequeño paquete envuelto en papel rojo. Sin dudarlo, lo tomó y regresó a casa. Ya en su habitación, abrió el paquete con cuidado. Dentro, encontró un pequeño reloj de bolsillo y una nota que decía: el tiempo es el regalo más valioso. Úsalo sabiamente. Pietro no entendió del todo su significado, pero sabía que aquel objeto era importante. Guardó el reloj y se prometió descubrir más sobre el misterioso hombre y su conexión con todo lo que estaba ocurriendo. Sentía que su deseo navideño estaba tomando forma de una manera que nunca imaginó. Sin embargo, también sabía que el camino apenas comenzaba. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el pueblo con su manto blanco,
mientras en el corazón de Pietro crecía la certeza de que esta Navidad sería diferente. La feria navideña seguía su curso, y con cada día que pasaba, el pueblo parecía más vivo. Las luces titilaban en cada rincón, y el aroma a dulces y especias impregnaba el aire. La gente iba y venía, compartiendo risas y abrazos, pero a pesar de la algarabía, la figura del misterioso hombre seguía siendo un enigma para todos, especialmente para Pietro. Livia continuaba con su rutina en el puesto de dulces. Cada día, su negocio prosperaba, pero en su interior, una inquietud latente la acompañaba. Era como si el destino le estuviera jugando una carta que aún no sabía cómo interpretar. Una tarde, mientras Livia atendía a un cliente, el sacerdote del pueblo, don Mateo, se acercó a su puesto con una sonrisa amable. Livia, tus dulces son el alma de esta feria, dijo mientras recogía un paquete de galletas. Pero creo que esta vez alguien más ha traído un poco de magia al pueblo. Livia levantó la vista, intrigada por sus palabras. ¿A qué se refiere don Mateo? El sacerdote señaló hacia la plaza, donde un grupo de niños se arremolinaba alrededor de un pequeño escenario improvisado. En el centro, el hombre misterioso les contaba historias, con una voz que parecía hechizar a los más pequeños. Cada gesto y cada palabra estaban cargados de una energía que mantenía a todos embelesados. Ese hombre, continuó don Mateo, ha estado ayudando en la iglesia. No sabemos mucho de él, pero parece que donde quiera que va, deja una huella. Tal vez sea alguien que el pueblo necesitaba más de lo que creíamos. Livia observó al hombre desde su puesto. Había algo magnético en él, algo que le resultaba difícil de ignorar. Pero antes de que pudiera responder, Pietro apareció corriendo, sus mejillas enrojecidas por el frío. «Mamá. Tienes que venir», gritó, tirando de su mano. Está contando una historia increíble. Livia, aunque un poco reacia, decidió acompañarlo. Al llegar al pequeño grupo, escuchó las últimas palabras de una historia que parecía haber transportado a todos a otro mundo. El hombre terminó con una sonrisa y se despidió de los niños, prometiendo más historias para el día siguiente. Pietro no pudo contener su entusiasmo y se acercó al hombre. ¿De dónde sacas esas historias? Nunca había escuchado nada igual. El hombre se agachó a su altura, con una expresión de complicidad. Las historias están por todas partes, solo tienes que saber dónde mirar. A veces, incluso una pequeña carta puede contener toda una aventura. La mención de una carta hizo que el corazón de Pietro diera un vuelco. ¿Podría saber algo sobre la suya? Antes de que pudiera preguntar, el hombre se levantó y miró a Livia. Sus dulces son tan buenos como dicen, dijo con una sonrisa. Pero creo que hay algo más especial en este pueblo que aún no he descubierto. Livia no supo qué responder. Había algo en sus palabras que la descolocaba, pero también la llenaba de curiosidad. Pietro, por su parte, estaba decidido a descubrir más sobre aquel hombre. Había algo en el que le daba la certeza de que su llegada no era casualidad. Esa noche, el pueblo entero se reunió en la iglesia para un concierto navideño. Las voces del coro llenaron el lugar con una armonía que parecía calar en el alma de todos los presentes. Livia, sentada junto a Pietro, se dejó llevar por la música, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz que no sabía que necesitaba. Al finalizar el concierto, don Mateo se dirigió a los asistentes. Esta Navidad, más que nunca, recordemos que la verdadera magia está en la conexión que compartimos como comunidad. Y a veces, esa magia llega en formas que no esperamos. Las palabras del sacerdote resonaron en Livia. Miró a Pietro, quien sostenía el pequeño reloj de bolsillo que había encontrado, y sintió una calidez que no experimentaba desde hacía años. Por un momento, todo parecía encajar. Cuando salieron de la iglesia, la nieve caía suavemente, cubriendo las calles con un manto blanco. Pietro caminaba en silencio, sus pensamientos girando en torno al reloj y las palabras del misterioso hombre. Sentía que cada pieza de este rompecabezas estaba comenzando a unirse. Al llegar a casa, Pietro subió a su habitación, donde sacó la carta que había escrito. Aunque ya no estaba seguro de cómo había llegado su deseo a ese hombre, sabía que algo estaba cambiando. Guardó la carta junto al reloj y se acostó, pensando en las historias que aún quedaban por contar.
La rutina del pueblo seguía impregnada por el espíritu navideño. Cada esquina de las calles mostraba decoraciones festivas y la feria continuaba atrayendo a más personas. Sin embargo, para Livia, Pietro y Luca, las cosas parecían tomar un rumbo diferente. Algo estaba cambiando, y todos lo sentían, aunque ninguno lo expresara en voz alta. Livia se había acostumbrado a la compañía de Luca. Cada día le encontraba la manera de estar cerca, ya fuera ayudándola en el puesto de dulces o simplemente compartiendo un café durante los momentos más tranquilos. Había algo reconfortante en su presencia, una familiaridad que ella no podía explicar. Pietro, por su parte, estaba cada vez más convencido de que Luca no había llegado al pueblo por casualidad. Sus historias, sus gestos y la forma en que parecía entenderlo sin necesidad de muchas palabras lo hacían pensar que el deseo que había pedido aquella noche fría de diciembre estaba obrando su magia. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Luca se presentó en el puesto con un paquete envuelto en papel marrón. «Para ti», dijo, tendiéndoselo a Livia. Ella lo miró con sorpresa. No era su cumpleaños ni ninguna otra ocasión especial, al menos no que ella recordara. «¿Qué es esto?» «Algo que creo que te pertenece». Livia desató con cuidado la cinta que sujetaba el paquete. Al abrirlo, encontró un viejo libro de recetas. Al pasar las páginas, sus ojos se llenaron de emoción. Era un ejemplar que su madre había utilizado cuando ella era niña, un tesoro que pensaba perdido desde hacía años. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Luca sonrió, aunque en su mirada había un destello de nostalgia. A veces, las cosas más importantes nos encuentran cuando más las necesitamos. Este libro tiene historia, y pensé que era el momento adecuado para que volviera a ti. Livia cerró el libro con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera deshacer la magia del momento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió conectada con su pasado de una manera que no creía posible. Esa noche, después de que la feria cerrara, Livia, Pietro y Luca compartieron una cena sencilla en la pastelería. El ambiente era cálido, y la conversación fluía con naturalidad. Sin embargo, en medio de la tranquilidad, Pietro no pudo contener su curiosidad. «¿Por qué nos ayudas tanto?», preguntó de repente, mirando a Luca directamente a los ojos. «No eres de aquí, y no parece que estés buscando algo para ti». Luca tomó un sorbo de su café antes de responder. «Tal vez no buscaba nada para mí, pero encontré algo que necesitaba», dijo, su voz cargada de sinceridad. A veces, ayudar a otros es la mejor manera de encontrarse a uno mismo. Livia observó a Luca con una mezcla de agradecimiento y curiosidad. Había algo en sus palabras que la hacía sentir segura, pero también la llenaba de preguntas. Cuando la noche llegó a su fin, Pietro subió a su habitación mientras Luca ayudaba a Livia a recoger la cocina. Mientras guardaban los utensilios, un silencio cómodo los envolvía. Finalmente, Livia rompió el silencio. «No sé cómo explicarlo, pero siento que desde que llegaste, algo ha cambiado». Luca dejó un plato sobre la mesa y la miró. A veces, un cambio es lo que más necesitamos, incluso si no lo vemos al principio. Livia asintió, aunque no estaba segura de haber comprendido del todo. Pero había algo en el tono de Luca, en la forma en que hablaba, que hacía que sus palabras se sintieran como una verdad absoluta. Más tarde, cuando Luca se marchó y la casa quedó en silencio, Livia se sentó junto al fuego con el viejo libro de recetas en las manos. Pasó las páginas con cuidado, deteniéndose en cada una como si estuviera redescubriendo una parte olvidada de su vida. En la habitación de Pietro, el niño sacó el pequeño reloj de bolsillo y lo sostuvo en sus manos, observando cómo el tiempo parecía moverse lentamente en su interior. Sus pensamientos estaban llenos de esperanza. Sabía que esta Navidad sería diferente, y aunque no entendía del todo cómo, sentía que estaban en el camino correcto. La nieve seguía cayendo suavemente afuera, cubriendo el pueblo con un manto de serenidad. En ese momento, cada miembro de la pequeña familia, en su propio rincón, encontró un instante de paz. La feria navideña estaba en su apogeo. Cada noche, el pueblo se llenaba de luces y música, y la gente se congregaba para compartir momentos de alegría y calor en medio del frío invierno. Sin embargo, para Livia,
Pietro y Luca, aquellas noches eran algo más que celebraciones. Eran momentos en los que los lazos que los unían se hacían más fuertes, aunque ninguno de ellos se atreviera a hablar de ello abiertamente. Luca había encontrado un lugar permanente en sus vidas. No solo ayudaba en la pastelería y contaba historias en la plaza, también se había convertido en un confidente, un amigo en quien podían confiar. Livia sentía que, poco a poco, las barreras que había construido a lo largo de los años comenzaban a desmoronarse. Había algo en la forma en que Luca la miraba, en cómo escuchaba cada palabra que decía, que la hacía sentir vista y comprendida. Pietro, por su parte, seguía observando cada interacción entre su madre y Luca con una mezcla de emoción y curiosidad. Para él, no había duda, Luca era la respuesta a su deseo navideño. Sin embargo, sabía que la magia no siempre funcionaba de manera rápida o evidente. A veces, los mejores regalos eran aquellos que llegaban de forma inesperada. Una tarde, mientras Luca y Pietro paseaban por el bosque cercano al pueblo, el niño decidió hablar sobre lo que llevaba días rondando en su mente. ¿Crees que la felicidad puede durar para siempre?, preguntó mientras recogía un pequeño puñado de nieve con sus manos. Luca se detuvo un momento antes de responder. Creo que la felicidad no es algo que simplemente sucede. Es algo que construimos, día tras día, con las personas que amamos. Pietro asintió lentamente, reflexionando sobre esas palabras. Aunque aún era joven, había aprendido que la felicidad no siempre era fácil de alcanzar, pero cuando se encontraba, debía ser atesorada. Al regresar al pueblo, encontraron a Livia en el puesto, preparando una nueva tanda de panetones. Su rostro, aunque cansado, mostraba una luz que Luca había llegado a apreciar profundamente. Había en ella una fuerza que la hacía única, una resiliencia que la había llevado a enfrentarse a cada desafío con valentía. Hoy fue un buen día, comentó Pietro mientras se sentaba junto a su madre. Luca me enseñó algunas cosas sobre los árboles del bosque. Dijo que los más fuertes son los que crecen juntos, porque se apoyan unos a otros con sus raíces. Livia sonrió, acariciando el cabello de su hijo. Es una bonita lección. A veces olvidamos lo importante que es tener a alguien en quien apoyarnos. Luca, que había permanecido en silencio, sintió que aquellas palabras también eran para él. Había encontrado un hogar en aquel pequeño pueblo, y aunque aún guardaba secretos sobre su pasado, sabía que estaba en el lugar correcto. Esa noche, después de cerrar el puesto, Livia decidió invitar a Luca a cenar con ellos en casa. La conversación fluía con naturalidad, y por un momento, todo parecía perfecto. Sin embargo, cuando Pietro se retiró a su habitación, dejando a los adultos solos junto al fuego, Livia decidió abordar un tema que había evitado hasta entonces. Luca, nunca hablas mucho de ti. Sabemos que no eres de aquí, pero hay algo en ti que me hace sentir que este pueblo te es familiar. ¿Por qué viniste realmente? Luca dejó su taza de té sobre la mesa y la miró con una mezcla de sinceridad y nostalgia. Vine buscando un nuevo comienzo. A veces, la vida nos lleva por caminos que no esperamos, y cuando eso sucede, debemos encontrar un lugar donde podamos sanar y reconstruirnos. Este pueblo, ustedes, me han dado eso. Livia sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que significaba buscar un nuevo comienzo, lo había hecho años atrás cuando llegó al pueblo con Pietro, después de que su mundo se desmoronara. Por primera vez, sintió que había alguien que realmente entendía lo que había vivido. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo ella, su voz suave pero firme. Luca asintió, y en ese momento, el silencio que los envolvía no era incómodo, sino reconfortante. Ambos sabían que habían encontrado algo especial, algo que no necesitaba ser nombrado para ser real. El ambiente en el pueblo seguía cargado de espíritu navideño, pero en la pequeña pastelería, las cosas habían comenzado a cambiar de manera significativa. Livia sentía que, después de muchos años, su vida tomaba un nuevo rumbo. Cada día que pasaba al lado de Luca parecía llenarla de una tranquilidad que había olvidado que existía. Sus conversaciones, su risa, incluso el silencio compartido, todo parecía encajar perfectamente. Pietro, con su habitual perspicacia, se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. No lo mencionaba abiertamente, pero cada vez que veía a su madre sonreír o a Luca ayudarla con las bandejas de panetone, una cálida sensación de satisfacción lo invadía.
Estaba viendo cómo su deseo comenzaba a tomar forma. Una noche, mientras los tres disfrutaban de una cena sencilla, Pietro sacó el reloj de bolsillo que había encontrado junto al paquete frente a la iglesia. Lo había mantenido como un secreto personal, pero sentía que era el momento de compartirlo. Encontré esto hace unos días, dijo, colocando el reloj sobre la mesa. Livia lo miró con curiosidad, mientras Luca, al ver el objeto, mostró una expresión que mezclaba sorpresa y reconocimiento. Es un reloj muy antiguo, dijo Luca, tomando el objeto en sus manos con cuidado. ¿Dónde lo encontraste? Pietro explicó la historia del paquete en la iglesia, cómo lo había tomado y guardado pensando que podría ser un mensaje especial. Luca inspeccionó el reloj durante unos momentos antes de devolverlo al niño. El tiempo es un regalo, dijo. Nos recuerda que cada momento cuenta, que cada segundo que pasamos con las personas que amamos es valioso. Livia sintió que aquellas palabras tenían un peso particular. El tiempo había pasado para ella, para Pietro, y ahora, con Luca en sus vidas, parecía que cada minuto era más significativo. Sin embargo, había algo más en la expresión de Luca, algo que sugería que ese reloj tenía un significado más profundo de lo que estaba revelando. Después de la cena, mientras Pietro subía a su habitación, Livia y Luca se quedaron un rato más en la cocina, hablando junto al fuego. Fue entonces cuando Luca decidió abrirse un poco más sobre su pasado. Hace años, comenzó, con un tono serio, yo también tenía una familia. Pero la vida, con sus giros inesperados, me llevó a perderlos. Pasé mucho tiempo buscando un lugar donde pudiera sentirme parte de algo nuevamente. Livia lo miró con empatía, entendiendo el peso de aquellas palabras. Ella misma sabía lo que era perder, lo que era reconstruir desde los escombros. Cuando llegué a este pueblo, no esperaba encontrar lo que encontré aquí, continuó Luca. Pero ustedes, tú y Pietro, me han mostrado que todavía es posible encontrar un hogar, incluso después de perderlo todo. Livia no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Había encontrado en Luca a alguien que compartía su dolor, alguien que entendía sus luchas sin necesidad de explicaciones. Y en ese silencio, ambos encontraron una conexión más profunda. La mañana siguiente llegó con una nueva capa de nieve cubriendo el pueblo. Pietro se despertó temprano, sintiéndose más ligero que nunca. Decidió visitar a don Matteo en la iglesia para contarle lo que había estado viviendo. Sabía que el sacerdote siempre tenía palabras de sabiduría para ofrecer. Es un regalo tener a alguien como Luca aquí, dijo don Matteo después de escuchar la historia de Pietro. A veces, las personas llegan a nuestras vidas cuando más las necesitamos, incluso si no lo sabíamos. Mientras tanto, Livia y Luca continuaban trabajando en la pastelería, pero la atmósfera entre ellos era diferente. Había una comodidad, una familiaridad que solo se consigue después de compartir momentos significativos. Luca, observando a Livia mientras preparaba una nueva tanda de galletas, se atrevió a hacer una propuesta. ¿Te gustaría que preparáramos algo especial juntos para la feria de Navidad? Algo que combine tus habilidades con un toque de mis historias. Livia sonrió, intrigada por la idea. ¿Qué tienes en mente? Podríamos crear un postre que cuente una historia. Algo que no solo sea delicioso, sino que también lleve un mensaje. Livia aceptó con entusiasmo. Pasaron la tarde ideando y experimentando, y al final del día, habían creado un pastel especial que nombraron el regalo del tiempo. Cada porción llevaba una pequeña nota con un mensaje sobre la importancia de valorar cada momento. La feria de esa noche fue un éxito. El nuevo postre atrajo a muchos curiosos, y pronto se convirtió en el centro de atención. Livia y Luca, trabajando codo a codo, no podían evitar sonreír al ver la reacción de la gente. Pietro, mientras tanto, observaba todo desde un rincón, sintiéndose orgulloso de su familia. Porque eso era lo que eran ahora, una familia. El deseo que había pedido aquella noche, aunque no se había cumplido de la manera que esperaba, había traído consigo algo aún mejor. Cuando la noche terminó y el último cliente se fue, los tres se sentaron juntos en la plaza, bajo las luces navideñas. No había necesidad de palabras. En ese momento, todo estaba claro. La víspera de Navidad llegó con un aire especial. El pueblo entero parecía envuelto en un manto de magia.
Las luces colgaban de cada ventana, el sonido de los villancicos resonaba en cada rincón, y la nieve caía suavemente, cubriendo el suelo como una alfombra blanca. Pero para Livia, Pietro y Luca, esa noche no era solo una celebración más. Era un momento que marcaba el inicio de algo nuevo. La pastelería estaba cerrada, pero su interior brillaba con la cálida luz de las velas. Livia había preparado una cena especial, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. La mesa estaba decorada con ramas de pino y pequeñas figuras que Pietro había tallado con Luca. Todo parecía perfecto. Cuando Luca llegó, llevaba un pequeño paquete envuelto en papel sencillo. Pietro lo miró con curiosidad, pero Luca negó con una sonrisa, indicando que aún no era el momento de abrirlo. Se sentaron juntos, disfrutando de la comida, mientras compartían risas y recuerdos. «Esto es lo mejor que he probado en años», dijo Luca, levantando su copa. «Y no solo por la comida, sino por la compañía». Livia sonrió, sintiendo como su corazón se llenaba de calidez. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la ausencia, sino la plenitud de tener a alguien con quien compartir esos momentos. Después de la cena, Pietro insistió en que se sentaran junto al árbol de Navidad. Había algo en su rostro, una emoción contenida que no podía esperar a revelar. «Tengo un regalo para ustedes», dijo, sacando 2 pequeños sobres de debajo del árbol. Livia y Luca se miraron con sorpresa antes de tomar los sobres. Al abrirlos, encontraron dentro un dibujo hecho por Pietro. En el centro, estaban los 3, Livia, Pietro y Luca, todos tomados de la mano, con una casa acogedora detrás de ellos y la nieve cayendo alrededor. «Quiero que seamos una familia», dijo Pietro, con los ojos brillando de emoción. «Creo que eso es lo que siempre he querido, y este año mi deseo se ha hecho realidad». Livia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, mientras Luca se inclinaba hacia Pietro, abrazándolo con fuerza. «Eso es lo que yo también quiero», dijo Luca con voz firme, mirando a Livia. Ella, sin dudarlo, asintió. «Ya lo somos», respondió, su voz quebrándose por la emoción. En ese momento, Luca se levantó y tomó el paquete que había traído. Se lo entregó a Livia con una mirada significativa. «Esto es para ti. Es un pequeño recordatorio de que, aunque el tiempo nos lleva por diferentes caminos, siempre nos deja algo valioso». Livia abrió el paquete con cuidado. Dentro, encontró un medallón antiguo, con un reloj pequeño incrustado en su centro. Al abrirlo, vio grabadas las palabras: «El amor siempre encuentra el camino». No pudo evitar soltar una risa suave mientras las lágrimas caían por sus mejillas. «Es perfecto», dijo, sujetando el medallón contra su pecho. Luca se sentó a su lado, tomando su mano con ternura. Los 3 se quedaron juntos, bajo la suave luz del árbol, compartiendo un momento que quedaría grabado en sus corazones para siempre. Cuando el reloj marcó la medianoche, Pietro saltó emocionado. «Es Navidad», gritó, corriendo hacia la ventana para mirar cómo la nieve seguía cayendo. Livia y Luca se unieron a él, mirando el paisaje que se extendía frente a ellos. Las luces del pueblo brillaban como estrellas en la distancia, y el sonido lejano de los villancicos llenaba el aire. «No podría pedir nada más», dijo Livia, abrazando a Pietro y a Luca al mismo tiempo. En ese momento, todo encajaba. Eran una familia, unida no por la sangre, sino por el amor, la comprensión y los momentos compartidos. Habían encontrado su hogar en el corazón del otro, y sabían que, pase lo que pase, siempre tendrían ese vínculo que los mantenía juntos. La Navidad había traído consigo no solo regalos, sino el mayor de todos los milagros, la certeza de que, cuando se tiene amor, todo es posible. Gracias a todos por acompañarnos en este increíble viaje. Déjanos tu nombre para agradecerte en un próximo video. Suscríbete al canal, dale un like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros futuros videos. Te dejo un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia.